Hola a todos, estamos aquí para hablar sobre cómo diseñar visualizaciones atractivas e informativas y cómo aplicarlos en ggplot y HighCharter. Somos parte del equipo DataSketch. Mi nombre es Camila Churi, programadora y científica de datos, Mariana Villamizar, programadora y diseñadora, y Juan Pablo Marín, programador y científico de datos. Hola, yo soy Mariana. Vamos a empezar hablando sobre cómo se construyen paletas de colores. Después miraremos cómo adaptarlas para que sean accesibles. Después hablaremos sobre algunos colores y sus significados. Después abordaremos el tema de los márgenes, grillas, ejes y otros elementos gráficos. Y por último hablaremos sobre los textos de las gráficas. Entonces empecemos por la construcción de paletas de colores. Acá la pregunta a hacernos es qué datos voy a visualizar, principalmente porque dependiendo del tipo de datos se escoge un tipo de escala de color. Las escalas categóricas se utilizan para representar categorías, es decir, nombres de cosas como marcas de carros, países, nombres de personas, partidos políticos, y no para representar valores numéricos. Estas categorías no deberían tener un orden particular. En el ejemplo de la derecha, las categorías pueden ser pues alcaldía, asamblea, consejo o gobernación, que es el puesto al que aspira una persona, y los financiadores de campañas que pueden ser familiares, personas jurídicas o personas naturales. Y como vemos, esta última categoría de si el financiador es familiar, persona jurídica o natural se está representando con estos tres colores que vemos en la gráfica. Como se están representando categorías y no números, es importante que los colores no transmitan o no muestren un orden en particular o una jerarquía, y los colores deben ser claramente distinguibles entre ellos. Por eso es que el primer ejemplo no es adecuado para una escala categórica porque sí está mostrando un orden, y el segundo ejemplo pues es mejor para mostrar categorías. Las escalas secuenciales son otro tipo de escalas de color, son gradientes que van de un color a otro y se utilizan para representar valores numéricos. Entonces cada tono de este gradiente pues es un valor numérico distinto. Estos valores numéricos pueden ser poblaciones, alturas, ventas de una empresa, o también pueden ser categorías ordenadas como los días de la semana o los meses del año. En el ejemplo de la derecha, la variable numérica que estamos representando con el gradiente es la producción de leche en litros por región en Colombia. Entonces, a medida que va oscureciendo el tono de verde, pues va aumentando la producción de leche en litros. Para estas escalas es importante tener en cuenta que el color que asignemos al valor mínimo debe transmitir esa sensación de que es un valor pequeño o menor que el color que asignemos al valor máximo. Esto se puede hacer en términos de luminosidad, saturación y otras formas. Y otra cosa, un tip muy interesante para tener en cuenta es que las escalas suelen ser más llamativas cuando se introduce otro tono en el espectro. Y por eso la escala de abajo, ambas escalas de la derecha están bien hechas, pero la de abajo pues resulta un poquito más atractiva visualmente. Por último, las escalas divergentes son básicamente dos escalas secuenciales que comparten un mismo valor mínimo en la mitad y se utilizan para mostrar variables numéricas continuas, pero que tienen dos valores extremos distintos y un valor neutro en la mitad. Entonces, en el ejemplo de la derecha, el valor neutro es el promedio de participación en las jornadas de votación en Estados Unidos, el promedio de todo el país. El valor máximo de la derecha es el mayor promedio que se dio en el país de participación, y el valor que está a la izquierda pues es el menor. Para las escalas divergentes es importante tener en cuenta pues que el color que se escoja como valor neutro pues debe representar esa neutralidad. Para esto es bueno utilizar, por ejemplo, grises claros, y que los dos colores de los extremos deben ser igual de llamativos para que no exista como una jerarquía entre ellos. Para escoger los colores nos podemos inspirar pues de cualquiera de estas fuentes de inspiración. Nosotros utilizamos mucho esta aplicación que desarrollamos para generar una paleta de color a partir de una imagen. Si la quieren revisar, pues está el enlace en la parte de abajo. Ahora, ¿cómo realizar esto con código? Entonces, en R es bastante sencillo hacerlo con HighCharter o con ggplot y depende, pues, qué queremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero asignar un color específico por categoría o por rangos, debo hacerlo en mi base de datos. Entonces, por ejemplo, en este caso, supongamos que tenemos una base de población y yo quiero específicamente que de 0 a 10 habitantes el color sea un azul muy clarito, muy difuso. De 11 a 20 sea un poco más oscuro, y de 30 hacia adelante el más fuerte. Entonces yo tengo que asignar esto antes en la base de datos. Lo mismo pasa cuando tenemos categorías. Entonces, si yo necesito que cada categoría en específico tenga un color asignado, entonces tengo que decirle qué color quiero específicamente que ponga. Entonces, por ejemplo, a lagarto y tijera quiero que tenga un azul claro, que Spock tenga un azul más fuerte y papel
el más oscuro. Entonces yo tengo que decirle en la data qué color tiene que tener cada una de mis categorías. Y luego, en el código que le ingresamos a R, lo que hacemos es generar una lista donde asignamos la categoría, el color que va a cada una de las categorías y el valor o los datos correspondientes a esa categoría en específico. Y ya después, luego de agregar la capa correspondiente en HighCharts para hacer columnas, líneas, mapas, etcétera, agrego dentro de Series List mi serie, que ya contiene el nombre y el color. Entonces, con esto ya el programa sabe que tiene que colorear cada una de las categorías o de los rangos al color que yo le asigné. Otra forma de hacer esto ya es más sencillo porque en este caso solamente queremos una escala secuencial sin tener que asignar valores por rangos. Entonces, en HighCharter lo único que tengo que hacer es ingresar en Color Axis el color mínimo y el color máximo que quiero que me secuencie y él automáticamente lo hace. En ggplot también depende de lo que queremos. Entonces, en este caso, no podemos hacer lo mismo de asignar una categoría o un rango en específico cuando tenemos una escala secuencial, sino que agregamos una capa con una escala gradiente. Entonces yo le pongo los dos colores que quiero que tome, el color mínimo y el color máximo dentro de un vector asignado. Y si yo quiero ya que tenga un color en específico, ya me toca con Scale Fill Manual, porque este ya me permite a mí decirle a qué valores le asigna cada color. Eso es todo así en general lo que se hace en R para agregar colores. Bueno, y ahora vamos a ver cómo volver nuestras paletas accesibles y con el contraste adecuado. Y para esto nos tenemos que preguntar quiénes son nuestros usuarios. Conocer al usuario es importante porque factores como la edad, la ubicación geográfica o el nivel socioeconómico son determinantes para decidir el tamaño de la letra o el nivel de contraste que tienen que tener los colores, el lenguaje de la gráfica o incluso los dispositivos desde los que las van a acceder. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que los usuarios que tengan alguna forma de daltonismo deberían ser capaces de distinguir los colores con la misma facilidad y pues hay que revisar cómo se ve nuestra escala según esos tipos de daltonismo. Y el objetivo es lograr la mayor accesibilidad posible, es decir, escoger los colores que permitan distinguirse mejor entre sí y para medir este contraste y para ver cómo lo ven personas con daltonismo, nosotros utilizamos estas dos herramientas, BizPalette y Color Review, y estamos desarrollando nuestra propia aplicación. Bueno, y ahora vamos a ver algunos colores y los significados que tienen asociados. Para esto nos tenemos que preguntar qué es lo que realmente estoy comunicando con mi gráfica. ¿Por qué? Porque hay colores que se asocian culturalmente a significados específicos. Este es el caso, por ejemplo, del rojo y el azul en Estados Unidos, que el rojo se utiliza para simbolizar a los republicanos y el azul a los demócratas. Entonces, si fuéramos a intercambiar estos colores, confundiríamos a nuestra audiencia. Estos significados también se pueden utilizar para reforzar el mensaje que estamos dando con nuestra gráfica. Un ejemplo es el color morado, que se utiliza mucho para representar temas de violencia de género. Entonces, si por ejemplo tenemos una gráfica de violencia de género, pues podría ser una buena idea incluir este color en nuestra paleta. Eso me lleva a pensar en cómo se comunican los datos de género. Usualmente se comunican de forma estereotípica, es decir, utilizando el color rosado para las mujeres y el azul para los hombres, pero el problema es que esto puede reforzar percepciones discriminatorias sobre los roles de género, como que las mujeres son débiles y los hombres son fuertes. Por eso es importante encontrar alternativas a estos dos colores. Estos son dos ejemplos de cómo cuestionar o cómo tener esa perspectiva de género al escoger los colores. Las dos imágenes de la izquierda muestran el proceso que tuvo de Telegraph para escoger los colores con los que iba a hablar sobre datos de género. Utilizaron el verde y el morado porque son los colores que utilizaban las sufragistas en sus afiches para legalizar el voto de la mujer. Y los dos ejemplos de la derecha lo que muestran son cómo se utilizan el azul y el fucsia para mostrar datos que no tienen absolutamente nada que ver con el género. Y esto es importante porque nos ayuda a resignificar el color azul y el color rosado para que dejemos de asociarlos a hombres y mujeres. Bueno, y ahora vamos a ver qué elementos gráficos adicionales podemos tener en nuestras visualizaciones y para eso es importante preguntarnos realmente qué elementos necesito. ¿Por qué? Porque la simplicidad debe ser una de las principales características de nuestras gráficas para no distraer al usuario de los datos y la información que queremos comunicar. En el ejemplo de la derecha, el fondo no cumple ninguna función específica, es puramente decorativo, pero sí distrae bastante del mapa, que es el elemento central que debería tener protagonismo en esa gráfica.
Vamos a ver ya con ejemplos puntuales qué ajustes podríamos hacer a nuestras gráficas para que realmente el protagonismo se lo lleven los datos y no otros elementos. En la gráfica de la izquierda, la grilla está bastante oscura y un ajuste sencillo que podemos hacer es ponerla de un color más claro e incluso en vez de que sea una línea continua, ponerla punteada para que de todas formas el usuario pueda verla, pero no genere ruido en la gráfica. Otro ajuste es cambiar el color de los ejes o incluso eliminar algunos si no es fundamental para entender la gráfica. En este ejemplo, cambié el color del eje X a uno más claro y eliminé el eje Y porque realmente no estaba cumpliendo ninguna función específica. También podemos ajustar tamaños y márgenes para dejar respirar los elementos gráficos que tenemos dentro de nuestras visualizaciones, que haya más espacios entre los elementos y si ya no podemos disminuir más el tamaño de nuestra letra para no perder legibilidad, lo que podemos hacer es agrandar el tamaño de la gráfica. Y por último, podemos ajustar los colores que no son necesarios para la visualización para disminuir esos códigos visuales que pueden resultar distractores. Entonces, en este caso, cambiamos el color fucsia del título y del logo a colores más opacos para no distraer de los colores de las barras, que son lo realmente importante. Entonces, acá podemos ver un antes y un después que logramos con ajustes muy sencillos y fáciles de implementar. Entonces, implementar esto en HighCharter ya es un poco más sencillo porque simplemente tenemos que ingresar una lista con nuestros parámetros a modificar. Entonces, dentro de HC Active, agregamos una lista con distintos parámetros. Por ejemplo, si queremos agregar el color, lo podemos agregar de forma general acá. Pero este, a diferencia del ejemplo anterior, no asigna un color específico a cada categoría o a cada rango. Y dentro de una lista nombrada como chart, podemos ingresar el margen general del espacio gráfico y también el margen que tiene solamente el container de mi gráfico. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago unas barras y asignamos ese plot background color, no se asigna un background para todo el espacio de la gráfica, sino solamente para el espacio que contiene lo que sea que esté graficando. Y ya para agregar o quitar las grillas o el color, lo hacemos en cada uno de los ejes. Por ejemplo, acá solamente lo puse para el eje X, pero se hace exactamente igual para el eje Y, solamente que se pone Y-axis. Entonces, el grid line es el grosor de la grilla, el line color es el color y así sucesivamente. Entonces, es muy sencillo porque solamente anexando un tema, se puede hacer un tema general y agregarla masivamente a varios gráficos. En ggplot prácticamente es igual. Entonces, asignamos una función que tiene una lista con los parámetros a editar. Y esa función tiene unos nombres específicos que son los que llama ggplot para la modificación. Entonces, grid size es igual el tamaño de la grilla. Si queremos específicamente en X o en Y, tenemos que especificar grid X o grid Y. El tipo de la línea va en números. 1 si es sólido y va hasta 9 hasta puntos. Y el color también se puede poner un color general con grid color o si queremos un color distinto para las grillas horizontales o las grillas verticales, se asigna específicamente el argumento como grid X color o grid Y color. Y ya eso sería todo en la parte de añadir generalidades de este tipo en R. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre los textos que vamos a incluir en nuestras gráficas. Para esto es importante saber qué textos queremos incluir. Algunas aproximaciones generales que podemos tener a esta fase de diseño es, primero, usar pocas fuentes tipográficas porque distraen al usuario de lo verdaderamente importante que son los datos. Usualmente con 2 fuentes basta, incluso con una y jugando con sus pesos para dar énfasis a los diferentes textos basta. También el estilo de las fuentes que escojamos tiene que estar alineado al mensaje que estamos dando. Entonces, en los ejemplos de la derecha, vemos que la primera fuente pues no está transmitiendo esa sensación de seriedad que esperaríamos de un abogado y que la segunda no está transmitiendo esa sensación de calma que nos están pidiendo. La legibilidad también es muy importante, tenemos que maximizar la legibilidad de nuestros textos cuando escojamos la fuente y con el título tenemos un poquito más de libertad por lo que suele ser de tamaño más grande, pero para los demás textos es importante, por ejemplo, no escoger fuentes demasiado condensadas porque se pierde legibilidad o demasiado adornadas. Y por último, tener en cuenta pues la posición en la que ponemos nuestros textos para que el mensaje que estemos dando se transmita correctamente y no dé lugar a confusiones. Así como añadimos estilos generales para el gráfico, también se puede dentro del tema añadir estilos para las diferentes fuentes. Simplemente nombrando dentro del tema una lista con el nombre title, los subtitles, los credits,
ya puedo dentro de cada una de esas listas asignar la alineación, el color, el tamaño de la fuente, el peso y la familia. Y en ggplot es prácticamente lo mismo. Dentro del tema yo ingreso entonces plot.title y los respectivos ítems. Acá la diferencia es que no podemos alinear tan fácil como en HeadCharter, donde yo le digo center o left o right, sino que tengo que ajustarlo con una posición en el eje horizontal y en el eje vertical. Y ya eso es todo lo que tocaría hacer en la parte de R. Asignar una lista con los parámetros al tema y se añade y ya está. Bueno, muchas gracias por su atención y si tienen cualquier pregunta nos pueden contactar en esta dirección de correo electrónico.